ahí encontramos la historia de la oración que hace David después de Dios haberle amonestado por el pecado que cometió de adulterio, de asesinato y de tantas otras varias cosas, como 3 cosas ahí falló este hombre de Dios. Y pues él escribe, o sea, entona este canto. Hoy solamente vamos a estar viendo el versículo 10 al 12, y si gusta acompañarme en la pantalla o lo puede ver también en su Biblia, dice así la palabra de Dios: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio, Señor, y pedimos, Señor, que hagas en nuestra vida de una manera especial en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Como mencionaba, es un salmo. En la Biblia hay diferentes salmos: salmos mesiánicos, salmos de alabanza, salmos de victoria, salmos de súplica, pero también están lo que se llaman los salmos penitentes, de penitencia, donde el salmista escribe pidiendo perdón, presentando las áreas que ha fallado. Y bueno, David, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó tan bajo, tanto, porque no solamente adulteró, sino que mintió, mató y quiso ocultar el pecado. Pero aún así, Dios tuvo misericordia de él, porque cuando fue confrontado por el profeta Natán, él, yo creo que ya se había arrepentido, pero no lo había confesado, y de una manera u otra ahí lo confiesa, y de esa manera, pues Dios lo perdona. Dios le dice a través del profeta Natán: no vas a morir. Ya no porque pensó que podía morir por eso. Dios podía quitarle la vida, porque no era cualquier persona. Por eso le dice: no vas a morir, pero va a haber consecuencias. Tú lo hiciste en oculto, yo te voy a castigar en público. Y de ahí en adelante hubo varias cosas que vinieron a ser el resultado por esa caída, por ese pecado de este siervo de Dios. Bueno, en ese tiempo es cuando él escribe, canta, porque son cantos, el Salmo 51. Y aquí podemos ver que en estos 3 versículos presenta cómo él se sentía en su corazón, cómo su alma estaba siendo desgarrada, afectada por la culpa, porque eso es lo que sucede. Cuando una persona peca y sinceramente se arrepiente, no crea que la culpa se va de la noche a la mañana. La culpa sigue ahí, o sea, Dios puede perdonar a la persona o perdonarnos, pero a veces la culpa, a veces uno no se perdona, y es peor todavía, porque Dios perdona cuando hay arrepentimiento de corazón, pero a veces la persona es fatal. Entonces aquí vemos a David batallando y pidiéndole a Dios 3 cosas, tres súplicas que él presenta, y ese es el tema que quiero compartir con usted. 3 súplicas importantes, súplicas que queremos hacerlas nuestras. Amén. Por lo tanto, primer súplica: por un cambio interior. Él ora por un cambio interior. Por eso dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En esta súplica de un cambio interior, lo primero que él pide es que Dios creara en él, que él transformara ese corazón que él había ensuciado, había fallado, por un corazón limpio. Porque el pecado lo que hace es ensuciar el corazón. Pues mire, regularmente cuando se le enseña el evangelismo a los niños para que acepten a Jesús y el niño pueda entender cómo está su corazón, porque uno como adulto entiende lo que es el pecado, pero un niño. Entonces, los que han creado esta por así, en pedagogía, o sea, en el arte de enseñar a los niños, ponen primero
un corazón que está negro, como usan como un cartón, está el corazón negro. Y dice, ese es el corazón cuando pecas. Pero después, cuando tú te arrepientes y pidas que Jesucristo te perdone y su sangre preciosa te limpie, entonces ponen como la sangre que cubre el corazón, otro cuadrito, está la sangre cubriendo el corazón. Entonces el corazón negro ahora es cubierto por algo burgundy, carmesí, y se vuelve carmesí. Y el otro cuadrito, después que la sangre ha cubierto ese corazón, ya aparece un corazón limpio, un corazón puro, un corazón más blanco que la nieve. Eso es lo que David estaba pidiendo. Porque mire, la obra de restauración empieza con el perdón, pero además hace falta un cambio interno, no solamente es, pero mire, solo desde Dios puede crear un corazón nuevo y puro. Amén. No hay ninguna manera de hacerlo. Por eso, para ser restaurado un corazón negro se necesita el perdón. Y para poder tener el perdón se necesita el arrepentimiento. Ya cuando hay arrepentimiento, Dios viene a curar, viene a sanar, viene a restaurar, viene a transformar ese corazón negro en un corazón blanco. Porque eso es lo que hace el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera podemos verlo nosotros. Porque mire, por causa de la naturaleza pecaminosa y su tendencia y nuestra tendencia a pecar, es necesario que Dios limpie nuestro corazón. Amén. Todos nacemos con el pecado original, así le llaman. Hay gente que trata de justificar, hay gente que trata de enfatizar de que eso de pecado no es verdad, que no existe el pecado. Solamente existe una energía mala y una energía buena, o aún ni siquiera mala ni buena, sino que ellos nomás le dicen es una energía positiva y una energía negativa. O sea, la gente cuando tiene su energía negativa actúa mal, cuando tiene su energía positiva actúa bien, pero no quieren llamar que es el pecado que hace que la gente se comporte mal. Algunos sí creen que hubo pecado, que hay pecado, pero dicen que solamente es parcialmente. Unos niegan la realidad del pecado, otros dicen que el pecado es solamente parcial, o sea que nada más afectó un poco la vida de la persona. Pero no, la Biblia dice que el pecado es real y que el pecado no es parcial, es total. El pecado contamina, el pecado afecta totalmente el ser humano. Tanto el alma, el espíritu y el cuerpo, el pecado lo contamina y lo destruye. Por eso nosotros nacemos con esa tendencia pecaminosa, con ese pecado original que nos lleva a pecar. Y por eso el niño, aun cuando él no sabe lo que es pecado, ya peca. Nosotros no le enseñamos a nuestros niños a mentir, o algunos de ustedes, bueno, solo que lo escuchen mentir, porque los niños aprenden mucho de los padres. Pero hay niños que aunque usted no les enseñe el pecado, por naturaleza pecan. Lo niegan, mienten sin que usted le haya enseñado que es mentira. Un ejemplo que se usa, le dicen a un niño, no vayas a comer galletas. Ok, ma, no voy a comer galletas. Y después se va la mamá, ¿y qué hace lo primero que hace el niño? Se come la galleta. Y regresa la mamá, ¡ah, comiste la galleta! No, yo no la comí. Y si no hace cuenta, está todo lleno de la cara de galleta. ¿Quién le dijo a ese niño que mintiera? No sus padres. La misma naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, esa es la tendencia. Todos los seres humanos nacimos con pecados y tenemos esa tendencia a pecar. Por eso es necesario, como dice aquí el argumento, que Dios limpie nuestro corazón. Amén. Amén. Un corazón puro, un corazón limpio. En esta súplica de un cambio interior es lo primero que David quiere que Dios haga en su vida. Por eso necesitamos ese corazón limpio que sepa resistir los ataques de las tentaciones dentro de nosotros. Porque mire, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nuestro corazón es limpiado. ¿Sabía usted eso? Amén. No importa cuán negro sea nuestro corazón, la sangre de Jesús tiene el poder para limpiarlo, dejarlo blanco, más blanco que la
a ensuciar cada vez que pecamos. Peco es una mancha en mi corazón. Me arrepiento de corazón, la sangre de Jesús lo vuelve a borrar. Pero mucha gente ni siquiera pide perdón y sin darse cuenta su corazón se ha entenebrecido, se ha hecho negro otra vez y por eso su actuación es falta de obediencia, falta de santidad, un mal testimonio que tiene la persona. Por eso, si el corazón está negro, entre más negro esté el corazón, más débil es la persona para resistir a las tentaciones. Entre más limpio esté el corazón, más fuerza y poder tendremos para resistir a las tentaciones. Todos tenemos la tendencia pecaminosa, que la Biblia lo llama concupiscencias. Eso es natural en el ser humano. Todos batallamos con nuestras concupiscencias. O sea, con la tendencia a pecar, y cada quien tiene sus debilidades en ciertos pecados. Todos tenemos debilidad en ciertos pecados. Algunos por la mentira, otros por la envidia, otros por los celos, otros por la vanidad, otros por la lujuria, la lascivia, el robar, la deshonestidad y la avaricia. Y hay tantos otros pecados. Entonces, esa es una realidad en el ser humano. Por eso, si mi corazón está limpio, tendré la forma más segura de poder resistir las tentaciones. Porque la tentación me lleva a pecar y el pecar me lleva a ofender a Dios. Por eso David pide firmeza y constancia, pues había experimentado antes gran inconstancia en sí mismo. O sea, él sabía lo que estaba hablando. Sabía lo que se sentía pecar contra Dios de una manera tan fea como le sucedió a él. Imagínense. Y todo comenzó por la pereza, por la flojera. ¿Por qué no quiso ir a la guerra? Como rey. En aquel entonces los reyes iban a la guerra, ¿sabía? Los gobernadores, no como hoy en día. Hay una guerra y los primeros que se esconden debajo de los bunkers son los presidentes. ¿Verdad? Hay un ataque, ¿verdad? ¿Qué hacen? Como aquí sí. Que peligra la vida del presidente. ¿Qué hacen? El servicio secreto, y lo rodean, y en la Casa Blanca hay un lugar donde lo esconden, y si lo sacan y lo llevan a un lugar allá creo es en Colorado, por allá, donde tiene una guarida que nadie la puede penetrar y ahí se salva. O sea, eliminan a todos a Estados Unidos, pero a él no. En la Biblia no era así. En la Biblia los presidentes, los reyes iban al frente de la batalla. Qué bueno fuera. Dice alguien, ahí perdón las expresiones que voy a ser un poquito grosero. Dice, por culpa de un tonto, presidente, otro tonto, que se enoja, mandan a nuestros muchachos porque se maten por ellos. Así pasa. Este presidente no le cayó bien lo que hizo China y ahí te va. ¿Y quién son los que le pagan las consecuencias? Los jóvenes, de allá y de acá. Y ellos, ahí, como si nada, nadie los toca. Qué interesante, ¿verdad? No, los reyes, ellos iban enfrente de la batalla. Pero David decide ese día tomarse un break, tomarse un descanso. Y mandó a Joab, general de su ejército, controló el ejército para pelear contra los hijos de Amón o de Moab, uno de estos pueblos malos que siempre querían destruir a Israel. Y él se levanta hasta tardecito, allá peleando, y se levanta, y como su palacio, su casa, tenía terraza, se pone a ver ahí, y cuando va viendo una mujer hermosa bañándose, y también la mujer, porque anda bañándose afuera, viendo que está ahí el rey. A veces le echan la culpa a David, pero yo digo, ¿no será que ella le tenía la trampa? A ver, oiga, yo veo, escuché como mujer cómo se va a bañar en el patio y viendo que hay terrazas y que ahí el rey se acostumbra a andar de bobo, dice. Bueno, no todo el tiempo lo hacía el rey, en esta ocasión lo hizo. Se quedó, la vio bañándose, como hombre, la lujuria, la tentación, y como era el rey, la llama a llamar y no le pregunta si quería y se acuesta con él.
Y a la mujer, no digo no, era el rey, porque en ese entonces una mujer dice no, la pueden matar. Pero si sabían que era David, un hombre de Dios, la mujer podía decir no, pero también muy campante aceptó. Entonces no echarle la culpa solamente a David, ¿verdad? Una vez dije, le eché también la culpa a Isabel, me ganaba con problemas con una mujer, defendiéndola a Isabel. No es que Isabel, Betsabé. Ya hablando echando a la bruja aquella otra. Betsabé, casi soy igual, ¿no? Pero muy diferente a las mujeres, nada que ver, ¿verdad? Entonces, ella después piensa que por purificarse, hijo será. Y usted ya sabe. Le manda a decir, estoy embarazada. ¿Y el esposo de la guerra? Imagínense. Pues, ¿de quién más? Y el rey pues sabía eso. Y llamar al esposo, a Urias. Lo llama. ¿Cómo está el ejército? Bien. ¿Cómo está Joab? ¿Cómo está todo bien? Ok. Qué bueno, tómate unos días y vete a tu casa. Vete a tu casa. Para que se fuera, llegara, un hombre en la guerra varios días, semanas, llega, el primero se quiere acostar con la mujer y así le echan la culpa que el hijo era, y nació 7 meses, y van a nacer 7 meses. Y así, mire, qué astuto, ¿verdad? Pero no esperaba el rey que este hombre era fiel a Dios y al rey. Y digo, no, se quedó allá afuera del palacio a dormir con los criados. Y le dijeron, pues ya no descendió a su casa. Y lo trae y lo emborracha. Dice, a ver si borrachito se va a la casa. Y ahí aunque no haya nada, pero el borracho no se entera, según dice. ¿Y qué pasa? Tampoco. Digo, ¿cómo me voy a ir cuando los siervos de mi señor están peleando? ¿Qué voy a ir a acostarme con mi mujer y todo? Y no, dice yo, y se durmió. Y al ver su resolución, el rey dijo, ¿qué? No lo logré, me queda hacer otra cosa. Le entrego una carta, dásela al general Joab. Y en esa carta decía, ponlo a Urias enfrente de la batalla, donde los arqueros del ejército enemigo los matan fácilmente y retírense de él, para que lo maten. Y el otro Joab, bien obediente, lo ponen enfrente y después manda un mensajero y le dice, murieron tantos. Y si el rey se enoja, le dice Joab, dile que también lo hubieran muerto. Y llega el mensajero, Señor, se acercaron al frente y murieron mal. Y el rey, pero ya saben bien que se acerca, van a morir. Pero también murió Urias. Ok, así pasa. La guerra así es, quita vidas. ¿Qué podemos hacer? Se salió con la suya, según lo que no esperaba él, que Dios estaba viendo, se le olvidó que Dios estaba viendo. Y a veces nos pasa con nosotros, ¿verdad? Que Dios nos está viendo, mis hermanos. Dios nos ve, Dios conoce todo lo que hacemos en público y en lo más privado de nuestra recámara o nuestro corazón. Dios lo ve todo. Por eso debe ser. Y viene el profeta Natán. No era la intención de decir la historia, pero bueno, ya que usted lo pidió. Llega el profeta Natán y le presenta una historia, una situación. Señor, sucedió esto. Sucedió que un hombre rico que tenía muchas ovejas, vino a él un visitante. Y en vez de agarrar una de sus ovejas de su rebaño, matarla y cocinarla a su amigo, agarró la ovejita del vecino, la cual él era su única ovejita, y la amaba tanto como una hija, y la agarró, la mató y se llevó a su amigo. Y el rey se enoja y dice, ese hombre merece la muerte. ¿Cómo es posible que teniendo tantas ovejas le quita al pobre la ovejita que era como una hija? Y dice el profeta, pues ese hombre eres tú. Teniendo tantas mujeres, o poder tener tantas mujeres, tuviste que hacerlo con la mujer de porque Urias era un hombre de Dios. Y él está en la lista de los valientes de David. Hay una lista de 30 valientes de David y ahí está Urias. Y fue cuando dice, pero dice el Señor, no morirás. Tú lo hiciste en público. Yo te voy a castigar. Tú lo hiciste en secreto, yo te voy a castigar en público. Primer castigo, su hermano, hijo mayor, violó a su media hermana. Después Absalón se revela que quiere matarlo
y se acuesta con las concubinas a la vista del pueblo, y eso fue, y así tuvo muchas tristezas David. Dios lo perdonó, pero hubo consecuencias. Esa era la falta de firmeza y constancia y que David falló. Por eso esa debe ser también nuestra oración. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes, que Dios nos ayude a mantenernos constantes y no dar lugar al pecado. Amén. Amén. Una segunda, en esta petición, algo en segundo que le pide un espíritu recto. No habla del Espíritu Santo, sino de la vida interior. Nos hace recordar lo que dice 2 Corintios 5, 17, que en Cristo somos una nueva creación, una nueva criatura. Él quería ser de nuevo, él quería nacer de nuevo. Él no quería volver a hacer, o sea, se arrepintió tanto, a tal grado, que él quisiera quizás que si Dios podía matarlo y hacerlo de nuevo, le diera o que el tiempo se recorriese o se volviese al pasado antes de pecar, poderlo evitar, pero ya era tarde. Pero él le dice, crea en mí un corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque David entendió que con sus fuerzas él no podía lograr su restauración, necesitaba la restauración de Dios. Por eso el camino de la rectitud, justicia e integridad es el que todo cristiano debe andar. Todos cristianos tenemos que buscar esa vida de rectitud, ser rectos, ser justos, hacer justicia, no ser imparciales, no hacer acepción de personas, ser íntegros en todo lo que hagamos. Amén. Nos hace falta esas tres características: rectitud, justicia e integridad. Un trío muy bien combinado. A diferencia de la impiedad, de la injusticia y de la deshonestidad. En cambio, la rectitud y la justicia. Y eso es lo que David quería. Y ahí en adelante, él quería ser lo recto, él quería ser lo justo, él quería ser íntegro y nunca más fallarle a su Dios. Esa también debe ser nuestra oración cada día. Porque, hermanos, estamos en tiempos donde necesitamos hombres y mujeres que vivamos una vida en esta justicia, en esta rectitud, en esta integridad, como menciona. Por eso el salmista reconoce que no puede hacer lo bueno por sus propios esfuerzos. Solamente a través del poder de Dios podemos andar firmes y rectamente delante de Dios. ¿Y delante de quién? De los hombres. Necesitamos el poder de Dios. Muchos a veces quieren que a través de su fuerza cambiar. No, mi hermano, mi hermana. Nadie puede cambiar por sus propias fuerzas. La gente posiblemente cambia poquito, pero para cambiar completamente o cuando menos lo aceptable, necesitamos a Dios, necesitamos al Espíritu Santo. Por eso Pablo decía, miserable de mí. Pablo, mire, no es cualquier persona, estoy hablando. Pablo. Dicen que Pablo, el hombre perfecto que anduvo en esta tierra haciendo la voluntad de Dios, fue nuestro Señor Jesucristo. Nadie como Él. Pero el segundo hombre más perfecto, más entregado, más consagrado de cada Dios, ¿quién cree que fue? El apóstol Pablo. Él estaba batallando también como usted y yo batallamos con las concupiscencias y el pecado. Decía que lo malo que él no quería hacer, eso era lo que hacía. Por eso dice, miserable de mí. Lo que malo que no quiero hacer, eso hago, y lo bueno que quiero hacer, no lo hago. ¿Quién le va a ayudar a poder controlar, someter, cambiar este cuerpo de muerte? Él mismo hace ese clamor. Y el mismo el Espíritu Santo le dice, ¿quién puede ayudarle? Y después que dice, miserable de mí, ¿quién me va a ayudar? El Espíritu Santo le dice a Pablo y escribe, pero doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, que por Él sirvo a Dios y por Él puedo yo someterme y hacer su voluntad. Amén. Necesitamos a Jesucristo. Amén. El mundo necesita a Jesucristo. Amén. La gente no va a cambiar por sí misma. Necesitan a Cristo para que les
cambiar. Amén. Su esposo no va a cambiar por sí solo, necesita a Jesucristo. Su esposa no va a cambiar por sí sola, necesita a Jesucristo. Sus hijos, nuestros hijos no van a cambiar por sí, sus propias fuerzas, necesitan a Jesucristo. Amén. Y más en este tiempo, mi hermano, mi hermana, nuestros hijos, nuestra juventud necesitan a Jesucristo. Amén. ¿Sabe cuál es el dolor como pastor, como padre? Y ver que nuestros hijos, los hijos de los cristianos en Estados Unidos nada más, no adoran a Dios, no buscan a Dios. Estamos en alabanza. Yo sé que el idioma, pero pues la mayoría de nuestros muchachos saben español, lo entienden, pueden leerlo. Pero si usted mira a nuestros jóvenes, y no solamente aquí, yo creo que en la mayoría de la iglesia, sí, claro, así preguntan, como que les están jalando la mano, ¿no? O uno ni siquiera, hermano, dice acá, quiera que están pensando, y mascando de la chicle, almacenando la chicle, otros en el teléfono mientras allá. Entonces, hay una crisis en nuestra juventud. Pero vea, jóvenes en otras partes del mundo, México, El Salvador, Guatemala, en Latinoamérica, jóvenes alabando al Señor. María, platicando con este sentido, tenemos que orar con nuestros jóvenes. Y yo sé que ella les enseña a orar, a leer la Biblia, les enseña a buscar de Dios, pero ya, y también pues nosotros los padres también lo hacemos. No es solamente María que tiene que hacerlo, tenemos que ser nosotros principalmente. Dice que ahora no estuvo porque andaba en El Salvador, y fue a la iglesia allá, la iglesia cristiana allá en El Salvador, y se sorprendió de la espiritualidad de la gente, de los jóvenes buscando de Dios. Wow. Pero el asunto es que el problema de los jóvenes no es solamente de ellos. El problema somos nosotros los padres, que andamos en nuestros problemas y nos olvidamos darles un testimonio y enfocarlos para que busquen de Dios. Ahí creo que nos fallaron. No solamente nosotros, casi la mayoría de cristianos en Estados Unidos. No hay iglesia que no esté en la misma situación que nosotros. Ha de haber 2 que 3 que sí lo han hecho, pero no todos. En fin, no era el plan de llegar a esto, pero bueno, por algo Dios me puso en mi corazón decirlo. Por eso necesitamos el cambio. Y solamente Dios nos puede ayudar a nosotros a cambiar como padre, para que ellos den el testimonio, y Dios nos puede cambiar a ellos. Yo no los puedo cambiar a ellos. Pero si ven el testimonio, hay posibilidad que cambie, pero si no ven el testimonio, entonces el asunto está difícil. Amén. Segunda súplica, para no ser excluidos de su presencia. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pero dice, no eches no me eches delante de ti, y no me quites de mí tu santo espíritu. Wow, tremenda súplica, oración, petición. No me eches delante. Imagínense, ¿a cuántos lo han echado de algún lugar? Y por eso dice, de mejores lugares me han echado. ¿Se acuerdan? Se siente bonito que lo echen en un lugar. Más usted no tiene culpa ahora si se portó mal. Estaba mirando un video que no sé qué lugar, un seguridad de tal, le dio un golpe a un afroamericano y se la tumbó. Porque andaba haciendo pleito la mujer, que por las reparaciones del ahí, y empieza a ir ahí, y ahí va, y ella bien así. No musculuda, pero bien anchita, ¿verdad? Y el otro, ese lo llevaba para atrás, el flaquito así, el gringuito para afuera, así atrás, y de repente se anima y ¡pum! Le da un golpe y la tumba. Estaba el flaco, estaba fuerte. Flaco pero curioso. Sí, y con el teléfono ahí como llamando que estás grabando y todo grabando. Y ahí la mujer se quedó y sabe que no se había oído porque la cámara del lugar la grabó, ¿no? Y ahí usted dice, pero la golpeó, pero es que si no la golpea se le echa encima y tan fornida. Lo aplasta al pobre.
Y así se la sonó. Pero lo que quiero decir, usted dice, pero estuvo mal lo que hizo él. Bueno, independientemente, ¿a quién cree que se llevaron a la casa? A ella. Porque ella era peligro. No traía armas, pero llegó a ofender, a querer atacar, y el otro nomás aunque dicen no se debe pegar a una dama, pero esa dama era peligro. Lo que quiero decir, qué triste que la tienen que sacar del lugar y lo llega la policía, la esposan y se la llevan. Esa es vergüenza. Que lo saquen. Ha de doler que lo saquen a uno y a veces, y aún cuando uno no tiene culpa. Ahora puede imaginarse la gravedad que Dios no nos quiera en su presencia. La gravedad de que Dios nos saque. Y usted va a llorar y que venga un ángel, va diciendo un ángel, Dios no te quiere, ¡pum! Vete. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Miserables? Que no sintiéramos eso. Por eso, siguiendo en la presencia de Dios es importante. Este versículo puede indicar que David recordaba lo que había pasado con Saúl, aparte con él, también con Saúl, ya que Dios rechazó al rey del servicio de Dios. Dios a Saúl los rechazó por su desobediencia. Fue desechado de la presencia de Dios. Ese pueblo de Saúl, después de que fue desechado de la presencia de Dios, no fue feliz nunca. Era atormentado por demonios. Hasta consultó a una bruja, una divina, una engañadora. Totalmente, y murió por ello también. Ese Saúl quería volver a la presencia de Dios. No hay nada más lindo que ser útil a Dios para que la bendición y la salvación le demos a otro, y el salmista lo sabía. Podemos ver también que ser excluido de la presencia de Dios es una de las situaciones más terribles que el ser humano pueda recibir. Se ha dicho que va a doler más estar separados de Dios por la eternidad que las llamas del lago de fuego. Que las llamas del fuego van a ser terrible castigo. Pero más castigo para la gente va a ser estar separados por la eternidad de Dios. Saber que Dios existe, que Dios es real y que ellos no lo creyeron y que no lo aceptaron, que no lo obedecieron. Saber que tuvieron en la tierra la oportunidad de creer en Él, de obedecerle. Pero ahora, ¿qué sucede? Saber que estaba dispuesto Dios a recibirlos y estar con Él por la eternidad en gozo eterno. Se van a estar quemando, pero por dentro van a estar sufriendo más, porque por la eternidad de la eternidad, nunca, nunca, nunca van a ver a Dios. A diferencia de los que van a entrar a su presencia, el gozo, la felicidad que vamos a tener, porque queremos que por fe y también no solamente por fe voy a ir al cielo, sí, por fe tienes la oportunidad al cielo, pero para llegar al cielo se necesita la obediencia, no solamente la fe. La fe te ayuda a ser salvo, pero para poder llegar al cielo, esa fe tiene que ir acompañada ahora con obediencia, con obra. Porque mucha gente dice, no, pues tengo fe en Dios, ya mi fe, salvo siempre salvo. No. La salvación es gratuita, pero también se puede perder. Por eso mi fe me ayuda a mantenerme obediente a Dios. Esa fe y mis buenas obras, después de haber sido salvo, me ayudan a llegar al cielo. Por eso va a ser peor. Podemos decir también, por lo tanto, solo la oración constante y una vida en obediencia, en santidad, nos asegura de poder estar siempre en la presencia de Dios. Amén. Algo que hace falta en el pueblo cristiano, no solamente en todo el mundo, pero especialmente en este país, en esta nación. El materialismo nos desvía del enfoque de obediencia y santidad a Dios. El materialismo tiene un control tremendo sobre las personas. Por eso también pide que el Espíritu Santo siga obrando en él. Como si David dijera, no me eches delante de ti como si me aborrecieses.
como un cortesano que ha incurrido en el desagrado de su soberano y es excluido de su presencia y no retiene de mí, no retires, perdón, de mí tu Santo Espíritu. Hoy en día nosotros debemos de entender más esta plegaria, esta necesidad que el Espíritu Santo no sea retirado de nosotros. Mire, estamos perdidos si Dios retira de nosotros el Espíritu Santo. David conocía bien esto por la triste experiencia de Saúl y también por su pecado. Cuán miserable y criminal se volvió cuando se retiró el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de Jehová de Saúl. Por eso ruega a David con tanto interés que no le suceda a él lo mismo. Vio a Saúl como cayó, la miseria que vivió cuando Dios quitó de él su Santo Espíritu. David no quería eso, por eso ruega, no lo quites de mí, pequé, ya te di perdón, necesito que tu Espíritu Santo siga obrando en mí. Porque mire, necesitamos la unción, la dirección y la transformación que solamente el Espíritu Santo puede dar a la vida de la persona. Amén. Sin el Espíritu Santo no podemos avanzar. Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador, y es el que nos anima, nos sostiene, aun cuando lo contristamos por nuestros errores y pecados. Él sigue allí fiel, cumpliendo la obra que el Padre y el Hijo le encomendaron. Preparar una iglesia, una novia pura y sin mancha, para cuando venga Cristo nos casemos con Él como iglesia. Amén. Necesitamos al Espíritu Santo todos los días. Amén. Necesitamos su presencia. Necesitamos su poder, su fortaleza. Pero si nos lo quita, nos perdemos para siempre. En el momento que la persona, el Espíritu Santo es retirado, se retira, la persona se pierde. Y si no vuelve el Espíritu Santo, nunca más puede ser salva aquella persona. Por eso, David, en esta segunda súplica, para no ser excluido de su presencia. Y la tercera súplica, por el gozo de la salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Para que no perdamos el gozo de la salvación. Un hijo de Dios no conoce otro gozo verdadero y sólido sino el gozo de la salvación de Dios. Gozo en Dios, su Salvador, y en esperanza de la vida eterna. Ese es el gozo de la salvación. No habla de la alegría de la salvación, la felicidad de la salvación, el contentamiento de la salvación, no. Alegría y felicidad son cosas diferentes y el gozo totalmente. Sí habla de estar contento, alegre, bla, bla, pero no, el gozo es, mire, la alegría y la felicidad son causadas por cosas buenas que nos suceden. Aún un pastor una vez nos dio una y media rara su enseñanza, pero en algo le pegó. Dice que la palabra en inglés es happiness. Lo dice y nos explicó happiness. Happen sí que sucede. Entonces tenemos felicidad por algo que sucede. Bueno, si no sucede algo bueno, no hay felicidad, no hay alegría. Pero en cambio el gozo de Dios, el gozo de la salvación, no importa la situación, la circunstancia buena o mala, negativa o positiva, el gozo de la salvación hace que la persona siempre esté agradecida, alabando a Dios de todo corazón. ¿Ve la diferencia? La felicidad y la alegría son causadas por cosas buenas que suceden, pero el gozo de la salvación es lo que el Espíritu Santo da a la persona que ha aceptado a Cristo para deleitarse, para regocijarse. ¿Qué alegría podía tener Pablo al mirarse encadenado de pies y de manos en un calabozo frío, sucio, con ratas y otros animales ahí?
¿Qué felicidad podía tener? Ese lugar, esa situación, para nada le causaban felicidad y alegría. Pero lo que Pablo tenía era el gozo de la salvación. Por eso él encadenado, escribiendo ahí, con dificultad, con frío, porque una persona le dice, dile a Timoteo, Timoteo, cuando venga a traerme mi abrigo para el invierno, pasaba frío, pasaba hambre, pero aún así él podía decir cuando le escribe a los filipenses, regocijaos en el Señor, siempre os digo, regocijaos. ¿Por qué lo decía estando en esa situación? Porque él tenía el gozo de la Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Queremos gozarnos en cualquier circunstancia, necesidad. Tenemos que tener, lo tenemos, disfrutar, practicar el gozo de la salvación. Pero el pecado puede terminar con ese gozo o aplacarlo, o pausarlo. Porque mire, devuélveme el gozo. Destaca la experiencia que todo creyente conoce cuando peca o falla a Dios. Su vida se seca, no siente el gozo que quiere producir el Espíritu Santo en su vida. O sea, el pecado trae culpa, la culpa opaca, apaga por un tiempo el gozo de la salvación. Y digo por un tiempo, porque si la persona no se arrepiente y busca de Dios, no vuelve ese gozo. Porque está, ¿qué? Obstruido, detenido, obstaculizado por causa del pecado y la culpa. En primer lugar, ¿cómo podemos evitar esto? No pecando. Segundo, que la culpa si hemos pecado y Dios nos perdonó, que la culpa no nos atormente. Si Dios me perdonó, yo ya tengo que perdonarme a mí mismo y, pero es lógico, no volver a pecar. ¿Para qué sirve que Dios me perdone y vuelva a pecar? Porque muchos tienen ese círculo vicioso. Peco, acabo, Dios me perdona. No, Dios no puede ser burlado. Tengamos mucho cuidado con eso. El pecado, como decíamos, puede llevar a quitar totalmente el gozo de la salvación. Por ello es necesario que entre menos pequemos, más será el gozo en nosotros. Y no importa lo que esté viviendo, no importa la situación que está, si su corazón está destruido, triste, no le está saliendo bien las cosas, acuérdese, Dios no nos ha abandonado, Dios está allí. Amén. Aunque el sol, las nubes lo opaquen por un tiempo, no deja de decir que el sol ya no está, que el sol has destruido. Nomás la nube está ahí, el sol no sale, no es que no salga, ahí está el sol, pero no lo vemos por la nube. Pero la nube al hacerse a un lado, despejado, entonces el sol vuelve a alumbrarnos, volvemos a sentir su calor, su iluminación. Así es con Dios. Los problemas, las circunstancias negativas, bien son como nubes que nos obstaculizan la presencia de Dios, el gozo de la salvación. Pero cuando nosotros, aún en medio de esas nubes, creemos que Dios está ahí, que Dios no se ha movido, que Dios está en su trono y que Él está permitiendo que esas nubes vengan a obstaculizarme por un tiempo, es porque Él tiene un propósito maravilloso para mi vida. Entonces, ¿qué tengo que yo hacer? Levantar mis manos aunque no tenga fuerza, aunque me sienta débil, aunque mis pensamientos me destruyan, mis pensamientos me digan que nada soy, que no soy fuerte. Él me dice que en Él yo soy fuerte. Amén. Tengo el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Porque dice Pablo, le dice, Señor, quítame este aguijón, este demonio que me atormenta y me atormenta. Y le digo, Dios, no, porque mi poder, dice, basta, dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú dices que eres débil, yo digo que tú eres fuerte. Y si Dios dice que somos fuertes, aunque somos débiles, actuemos como personas fuertes. Porque ese es el poder de Dios. Amén. Amén. Por lo tanto, debemos vivir, disfrutar del gozo de la salvación y así que otros lo puedan ver tal gozo y deseen también tenerlo. Y esa es la oportunidad para evangelizar y testificar del amor de Jesucristo. Teniendo mi televisión prendida en mi oficina con música cristiana, lógico, adoración especialmente, una señora se le queda viendo. Casi todos, mientras estoy trabajando, ahí está, y la gente está viendo. Hasta gente
gente con otras inclinaciones sexuales diferentes, porque todo me llega. Pero escucha. Y yo sé que la palabra de Dios a través de la mano de la luz te está tocando. Amén. Dice una señora, oiga, aquí se respira mucha paz. Esa música está muy bonita y trae mucha paz. Me volteo y le digo, eso es lo que hace Dios en la vida de las personas. Me quedé ahí pensando, meditando. No hablé más, pero algo Dios hizo ahí en esa persona. Porque eso es lo que hace la presencia de Dios. Es lo que nosotros debemos gozarnos, alegrarnos, para que otros vean nuestro gozo y sean ¿qué? Contagiados. Contagiados también. Que se contagien del gozo de la salvación. Que lo vean usted. No quiero, ¿cómo se dice? Congraciarme con alguien, ni tampoco. Pero lo que ha sucedido en los últimos días, lo que sucedió, que nuestra hermana Erika se fue, pero ver al hermano Walter y su familia con esa fe permanente, estable, eso ha dado un mensaje, como usted no tiene idea, a decenas de personas. Nosotros lo hemos visto. Ve cómo la fortaleza de Dios está actuando en mi hermano. Amén. Y la gente, familia, amigos, aún no amigos, lo están viendo. Y aunque él no diga muchas palabras, su testimonio está hablando, está evangelizando a la gente que nosotros, la razón que en momentos así, cuando otros están llore y no tienen consuelo, nosotros, aunque sí nos duele, tenemos tristeza, pero el gozo de salvación nos levanta y podemos levantar nuestras manos y decirle gracias, Señor. Amén. Te alabamos, Dios. Te glorificamos. Aleluya. Podemos alabarle y adorarle. Ese es el gozo. Amén. 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 Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que tenemos el gozo de salvación? Veamos ahí el ejemplo. Amén. Ve ahí el ejemplo. Ese es el gozo de la salvación. Por eso. Y así podemos demostrarle a otros y testificar del Señor Jesucristo. Ya casi para terminar, para así poder siempre estar en una devoción y dedicación a Dios, porque cuando tenemos el gozo de la salvación nos ayuda a servir mejor a Dios de corazón. Cuando usted viene con gozo a la iglesia, ¿cómo llega? Gozoso. ¿Cómo se siente en la alabanza? ¿Cómo alaba? Gozoso. ¿Cómo adora? Gozoso. ¿Cómo sabe? Súper gozoso. Amén. Amén. Y no importa que no tengamos instrumentos. Antes uno le tenía miedo a los músicos, que hay que sobarlos, tratarlos bien, porque si se le van, y aunque uno los trate bien, de todas maneras se van, se fueron. Y aprendido, que cuando hay un pueblo que quiere alabar al Señor, los instrumentos son secundarios. Son necesarios, pero no son indispensables. Y gracias a Dios por la tecnología, que a veces podemos tener que Marcos Witt nos dirija, en San Marcos, otros hermanos, hermanas, Adrián Romero también, pero tiene unos cantos que pues, nos han sido de mucha bendición y siguen siendo de bendición. Amén. ¿Ve? Por eso, cuando usted tiene el gozo de la salvación, viene gozosa la iglesia. Amén. Y se goza. Y aún cuando no tiene salud completa, usted se goza en el Señor. Amén. Por eso, también podemos decir, cuando tenemos el gozo de la salvación, vamos a disfrutar de la vida cristiana más, no importa las tormentas que estemos pasando. Gozo en mi corazón, y con ese coro, yo no lo tenía porque no sabía, pero vino Cristo, el dador de la vida, y creo que algo así dice el coro, gozo ahora tengo en mi corazón, yo ya le compuse, pero amén. Amén. O como decía el canto de mi abuelito, el canto cuando hacíamos reuniones en la casa de mi tío, ¿quién quiere dar gracias a Dios? Y alguien dice, yo quiero dar gracias con un texto bíblico. ¿Se acuerdan cuando hacíamos eso? También en la iglesia. Yo quiero dar gracias con un canto. Y mi abuelito
tiempo decía, yo quiero dar gracias a Dios que en ese canto. Y ese canto dice, yo tengo gozo. Dice, quiero rezarnos de nadie, se me olvidó el canto. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó de las cadenas, me libertó. Si yo tuviera una voz agradable para cantar, se lo cantara. A ver, cante usted. No, yo lo canto, no, hasta el momento va bien todo, no me haga. Pero vuelvo a recitar. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó de las cadenas. ¿Cuántos han sido libertados por eso? Amén. Póngase de pie y vamos a gozarnos en Él, vamos a alabarlo a Él, vamos a darle la gloria a Él. Y lo invito al altar para gozarnos en Él. Amén. Y pedirle al Señor que nos cambie nuestro corazón, que limpie nuestro corazón, que estemos siempre en su presencia y que no quite su Espíritu Santo de nosotros. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú eres Dios. Que el gozo de tu salvación inunde, llene la vida de cada persona, presente como ausente, y aquellos que están, Señor, viendo. Que ese gozo tuyo, Señor, sea en nosotros, para que siempre podamos alabarte, para que siempre podamos glorificarte y para siempre. Cree en nosotros, oh Dios, un espíritu recto dentro de nosotros. No nos quites de tu presencia, sino que Espíritu Santo nos renueve. No apartes tu Espíritu Santo de nosotros. Que tu Espíritu Santo nos ayude a poder vencer, para estar firmes y poder vencer toda tentación, y sobre todo para gozarnos en ti en medio de cualquier circunstancia, situación, y podernos lograrnos en ti. En el nombre de Jesús oramos, te damos toda la gloria. Ahora recibe nuestra adoración, porque solamente tú eres digno de ello. Amén. Vamos a adorar al Señor.